Y dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Bien, estamos en una serie de mensajes. Este es el cuarto y el último de este mes. El Dios en quien yo creo. Y hemos compartido 12 cosas que la Biblia nos dice sobre el Dios en el que creemos. Si yo le diera un papel y usted escribiera ahí, ¿quién es Dios? ¿Cuántas cosas escribiría? Pero cuando usted va a la Biblia, usted encuentra lo que la Biblia dice de lo que es Dios. Y sabe, es tan importante saber quién es Dios, porque dependiendo de lo que usted sepa de Dios, de ahí dependerá su conducta, dependerá la responsabilidad en cuanto a su vida, dependerá sus decisiones, dependerá su actitud hacia Dios, su actitud hacia su prójimo, su actitud hacia su deber como persona en la iglesia. Y hay 3 cosas que hace años le dije a mi hijo cuando graduaba de la universidad. Hay 3 cosas que tú debes saber antes de que te mueras. 3 cosas que debes resolver antes de que te mueras. Y la primera debe ser tu lugar en la sociedad. ¿Qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer? Y la segunda es tu lugar en la familia. Harás tu propia familia. Y debes ser responsable con tu papel como padre, como esposo y aún como hijo. Y la tercera cosa que debes resolver antes de que te mueras: ¿cuál va a ser tu lugar en la iglesia? Algunos de ustedes ya resolvieron su lugar en la sociedad, ¿sí? Algunos dijimos, pues vamos a trabajar duro y vamos a echarle ganas y vamos a hacer un testimonio a nuestros compañeros de trabajo. Usted definió lo que quería hacer. Algunos decidieron tener una carrera universitaria y desde ahí están haciendo un papel importante. Están ayudando a su nación, están ayudando a su gente, están ayudando a otros. Pero otros ya se casaron y han encontrado su lugar en la familia. Y el que no se ha casado ya entendió su deber para con su padre, y ha entendido que la familia es importante. ¿Sí o no? La familia es importante. Cuando van los jóvenes a consejería antes de casarse, siempre le digo, usted no solamente se casa con ella o con él, usted se casa con toda la familia. Con toda la familia. Y si a usted cuando se casen lo quiere sacar de la familia y que mamá, papá no tengan nada que ver con él y los separa porque usted quiere hacer con él o con ella lo que se le pegue la gana, déjeme decirle que usted está en contra de la ley de Dios. Porque Dios nos creó como familia. Nos creó para la familia. Y la familia es algo importantísimo para Dios. Por lo tanto, usted debe encontrar su lugar en la familia. Debe darle la importancia a la familia. Su padre y su madre no pueden terminar allá en un, ¿cómo se llama? Asilo de ancianos, abandonado. Nuestros padres mueren bajo nuestro cuidado y nuestra protección, porque ese es el deber de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que la Biblia dice. Nuestro lugar en la familia. Nosotros somos responsables de nuestros hijos hasta que se casen y aún más allá después de que se casen. Nuestro lugar en la familia es mantenerlos a todos juntos y unidos y aún hacer partícipes a todos los demás. Siempre he dicho, si sus padres hablan otro idioma, usted debe enseñarle a su hijo el idioma que sus padres hablan, inglés, francés, español, lo que sea. Porque cuando usted no les enseña ese idioma, usted ha cortado
la relación con su familia. Y entonces su hijo no se puede comunicar con su abuelo, no se puede comunicar con su abuela, porque no habla el idioma. La familia es importante y usted debe entender el lugar que ocupa la familia y su lugar en la familia. Pero el tercer lugar es su lugar en la iglesia. Sí, hay muchas sillas, pero ese no es su lugar. Ese solamente es el asiento para sentarse y escuchar la palabra de Dios. Su lugar en la iglesia es qué debe hacer para el reino de Dios. ¿Qué debe hacer para el reino de Dios? Usted debe entender que Dios le dio dones y que esos dones los debe descubrir y que esos dones los debe practicar y los debe desarrollar. Los dones no se multiplican, ¿sí? Los dones se desarrollan, porque multiplicar es como que yo me hago más dones, pero es Dios el que me los da. Entonces los dones no se multiplican, se desarrollan, pero usted descubre sus dones y usted con esos dones le sirve a Dios, ¿me entiende? Le sirve a Dios. Cristianismos sin servir a Dios no sirven. Recuerdo cuando trabajaba como supervisor en una compañía, le llamé la atención a uno de los trabajadores y le dije, usted no ha hecho nada. Y me acuerdo que me contestó, yo no soy como aquel que va al baño a cada rato y me mantengo en mi lugar de trabajo. Yo no soy como aquel otro que está con el teléfono a cada rato. Yo no tengo teléfono y aquí estoy. Y le dije, mire, usted me da una lista de todas las cosas buenas que se porta muy bien aquí en el trabajo, pero portarse bien no le ayuda a la compañía necesita producción. Si usted no produce, la compañía no gana, y si no gana, usted no tiene trabajo. El reino de Dios no necesita gente bien portada. ¿Me entiende? El reino de Dios necesita gente trabajadora. Gente que trabaje por el reino de Dios. ¿Ah? Portarte bien, ¿en qué ayuda? Si no se hace nada. A una compañía no le ayuda en nada que te portes bien. Le ayuda a que produzcas. Y de ahí la parábola de los talentos. ¿Se acuerda? Bueno, es la introducción que acabo de hacer solamente. Que el conocer a Dios va a determinar tu conducta, tu manera de pensar, tu filosofía de vida, tu relación con Dios, tu relación con tu familia, tu relación con la sociedad, tu relación con todos los demás, porque conoces a Dios. Y hemos dado ya 12 cosas que la Biblia me dice sobre lo que es Dios. Pero hoy quiero hablar sobre el número 13. La Biblia me dice que Dios es eterno. La eternidad de Dios es una consecuencia de su inmutabilidad. Y cuando hablo de inmutabilidad, que tiene que ver con su eternidad, es que nosotros vivimos en el tiempo, presente, pasado y futuro, ¿sí o no? Y de hecho el presente lo vivimos por una milésima de segundos. Porque cuando yo terminé la última letra de esta palabra, ya es pasado. Cuando yo dije, ese dije ya es pasado. ¿Qué tanto usted tuvo en ese presente? Nada. Realmente vivimos el presente. Dígame, ¿usted vive el presente? No lo vive. Porque son fracciones de segundos. Cuando usted termina la sílaba, ya es pasado. Y ya es que viene el futuro. Y el futuro ni lo vive. El futuro no se vive, viene. Entonces casi como que estamos viviendo el pasado y no el presente. ¿Sí entiende? Y la creación cambia y nosotros cambiamos. Las aguas del río corren y no son las mismas. Está usted parado ahí por 5 minutos y las aguas que están ahí ya no son las mismas, ya pasaron. Y las olas del mar, si usted se para ahí, la que llegó ya acabó y viene otra y no es las mismas. Porque todo está en cambio. Toda la creación está cambiando. El árbol que ves ahí está cambiando constantemente, por dentro y por fuera.
Tú estás cambiando. Por eso, porque estás sujeto a tiempo, presente, pasado y futuro. Pero Dios es eterno. Él no cambia. ¿Ah? Él no está sujeto a presente ni al pasado. Él no tiene pasado. Él no tiene futuro. Dios no cambia. Dios es. ¿Ah? La Biblia no se toma el trabajo de probarte la existencia de Dios. Dios es. Dios es eterno. La eternidad es algo que no tiene principio y que no tiene fin. La eternidad es algo que si fuera una línea recta, no sabes dónde comienza, es más, no tiene comienzo. Y una línea recta que sigue, que no tiene fin, no tiene fin. Es imposible. Y Dios no vive en la eternidad, porque si dijéramos que vive en la eternidad, entonces la eternidad es más grande que Dios. Dios es la eternidad. Amén, aleluya. Dios vive un eterno presente. A mí la Biblia me dice que Dios vive en un eterno presente. Para Él todo lo mira en ese presente. Tu vida transcurre en ese presente. Dios es eterno, no cambia, porque Él es inmutable. Nosotros cambiamos porque vivimos en el tiempo y en el espacio, pero Dios no cambia. Para Dios no hay sucesión de tiempo, ni medición de duración. Para Dios hay un solo eterno presente. Dios simplemente es. Cuando tú vas al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, te encuentras con que Moisés le dice a Dios: si yo voy a Egipto, puesto que me estás mandando a que saque ese pueblo de Egipto, y yo les digo que Dios me dijo que yo los sacara de Egipto, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les digo? Y Dios va a dar un nombre que va a definir su eternidad, su infinitud y todos sus atributos. Él dice: yo soy. Yo soy. O sea, yo soy todo. Yo soy todo. Yo soy la eternidad. Yo soy amor. Yo soy justicia. Yo soy infinito. Yo soy la verdad. Yo soy el principio y el fin. Yo soy. Ninguno de ustedes puede llamarse yo soy. Yo soy Elí, uno entre tantos, porque hay un montón de Elís. Yo soy no sé, el chiapaneco, el mexicano. Yo soy, pero soy uno de tantos. Pero Dios dice: yo soy el gran yo soy. Yo soy. Y esto va a definir lo que es. Mire, tú estás ante un Dios que es eterno, que es infinito, que lo es todo, es el principio de todo. Es el que te dio la vida y el que te permite vivir tu presente. Y que ese presente, que lo vives por fracciones de segundos, lo responderás ante Dios. No hay agua. Lo responderás ante Dios. Mira, cada cosa que tú vives está siendo apuntado en el libro de la vida. Así dice el libro de Apocalipsis. Tú estás hoy aquí bajo un examen. A ver, repítamelo. Estás bajo un examen. Estás pasando un examen. Todo lo que tú haces está siendo apuntado y está siendo calificado. Y la Biblia dice que un día comparecerás ante el tribunal, ante Dios como juez, y responderás por tus actos. Y Dios revelará ahí ante ti y ante todos lo que hiciste en oculto, aún las cochinadas y los malos pensamientos y las cosas inmorales y los secretos aparecerán ahí. Y ya te puse nervioso, ¿verdad? Cosas que tu mujer no sabía, cosas que tus padres no sabían. Pero no te preocupes, que dice la Biblia que cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, tus pecados son perdonados y borrados y sepultados en lo más profundo de la mar, y Él nunca más se acordará de ellos, y tú no serás juzgado por esas cosas. Amén, aleluya. Este tiempo que tú vives, lo vives ante la presencia de Dios.
Tu vida transcurre en un presente, no sé cómo decírtelo, no sé cómo explicártelo, pero mira, si yo pongo esta cajita aquí, mira, ¿la ves? La voy a soltar, ¿eh? La voy a soltar. ¿Qué crees que va a pasar? Así es tu vida. Viviste 80 años, dices tú. Para Dios fue así exactamente como esa cajita que se está cayendo. Vio el principio y vio el final en un instante. ¿Está entendiendo? Amén. Para Dios fue un instante, para ti fueron 80 años. Dios conoce tu principio y tu final, porque Dios es eterno. La Biblia nos va a decir lo siguiente. Jesucristo dijo esto: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerda que lo quisieron apedrear porque esto era una blasfemia? Haber dicho yo soy, había pronunciado algo impronunciable, había básicamente dicho que él era igual a Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y la Biblia me va a decir, Dios ha sido siempre y siempre será. Salmo 91 al 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese Dios eterno ha estado con mi familia por generaciones, con mis abuelos que conocieron el Evangelio, con mis padres que conocieron el Evangelio, conmigo que he conocido el Evangelio, con mis hijos y mis nietos. Porque nuestros tiempos van y vienen y se acaban, pero Dios es eterno. Lamentaciones 5:19 dice: mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. 1 Timoteo 1:17, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. La número 14 que la Biblia me dice es que Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, está relacionado con un principio que los reformadores declararon en el 1500, y es: lo finito no puede contener ni retener lo infinito. Mire, realmente es una tontería lo que el ateo dice: pruébame la existencia de Dios. Es como decir, muéstrame a Dios, porque básicamente es lo que están diciendo: muéstrame a Dios. Yo te pregunto, ¿has podido ver el infinito? ¿Has podido ver toda la galaxia? ¿Sabías que para poder llegar a la frontera de la galaxia había que viajar miles de años luz, si no es que millones de años luz? Y para poder ir a la otra galaxia vecina que nos rodea, nunca llegaríamos, y que después de que termine esa otra galaxia existe otra galaxia, y que jamás, hasta ahora, la ciencia todavía no ha podido hacer posible un viaje a la frontera de nuestra pequeña galaxia, porque es una de las más pequeñas, mucho menos ir hasta el infinito. Si tu mente y tu vida no te alcanza para abarcar lo infinito, mucho menos para abarcar a Dios. Tu mente explotaría intentando entender a Dios, así, reventaría. Y Dios en su misericordia no ha permitido que ocurra eso, por eso te muestra solo lo que te tiene que mostrar. Porque tú y yo nunca podremos comprender a Dios, nunca podremos conocer la totalidad de Dios, porque somos demasiado pequeños para eso. Amén, aleluya. Pero existen dos herejías en cuanto a esta incomprensibilidad de Dios. Uno es el teísmo, que dice que Dios está tan fuera de nuestro alcance que nunca no podremos conocer de Él nada, y que Él no ha revelado nada. Por lo tanto, la Biblia no es ninguna revelación. Eso se llama teísmo. Y la otra es el panteísmo,
que Dios es todo y todo es Dios. Que todo eso que ves, árboles, paredes, cemento, todo eso es Dios. Y ninguna de esas dos cosas creemos. ¿Verdad que no? Nosotros creemos, el cristianismo cree y afirma que podemos conocer a Dios junto con esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Nuestras mentes pueden llegar a conocer únicamente lo que Dios permite que conozcamos. Únicamente lo que las Escrituras nos dicen. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. La Biblia nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No dice así? Pero también la Biblia nos dice que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios para instruirnos, para conocer a Dios. ¿Ah? Pero también la Biblia nos dice que en Cristo, Dios se ha revelado a través de su Hijo. Y en Cristo Jesús hemos conocido también de Dios. Amén. Deuteronomios 29 nos dice algo tan hermoso. Las cosas secretas, o sea, los misterios de Dios, pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Esto es claro. Porque está diciendo aquí, las cosas secretas de Dios solo pertenecen a Dios. Es imposible que las conozcas porque se necesita tener la mente de Dios para poder entenderlo. Pero las cosas pequeñas de Dios las podemos entender porque son útiles, son prácticas y son cruciales para nuestra vida y para nuestra salvación. Romanos 11:33 nos va a hablar de algo hermoso. Dios es tan diferente a los hombres que sus hechos y propósitos no pueden ser completamente entendidos. La humanidad tiene un conocimiento limitado de Dios, no por falta de revelación, sino porque la mente del hombre es incapaz, es demasiado pequeña. Romanos 11:33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescriptibles sus juicios e impenetrables sus caminos. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son los altos los cielos sobre la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Usted nunca podrá entender por qué Dios ha permitido ciertas cosas, nunca. Usted no puede entender ¿por qué se están muriendo un montón de niños y de personas en esa guerra de Ucrania? No las entiende. Porque nuestra manera de pensar finita dice, ¿dónde está Dios pues? ¿Dónde está Dios? Mire, esos niños están siendo masacrados. ¿Dónde está Dios? Y ahorita te voy a explicar dónde está Dios cuando lleguemos a la justicia de Dios. Mantente esa pregunta ahí. Mantente esa incógnita. Y te lo digo para que no te duermas. ¿Quieres saber? Espérese. El número 15 que la Biblia me dice es que Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. En las Sagradas Escrituras encontramos pactos. Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Adán, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Israel. Y mire, cada uno de esos pactos Dios fue fiel. Él no se movió del pacto. ¿Quién fue el que se movió? El hombre. Él prometió y él se mantuvo en su promesa. Él nunca cambió. Pero el que cambió fue el hombre. El que cambió fue Israel. El que cambió fue Abraham. El que cambió fue Adán. El que cambió fue Noé. Todos cambiaron, todos fueron infieles. Levante la mano todos los que son fieles. Esposa, mira a tu marido. Levanta la mano, marido. Mujer. No, y no estoy hablando de infidelidad matrimonial. Estoy hablando, aunque así has cometido infidelidad matrimonial. Porque la infidelidad matrimonial va más allá del adulterio que se conoce de meterse con otra persona. Se es infiel en el pacto matrimonial cuando abusas, cuando la golpeas, cuando la lastimas, cuando la hieres o cuando
cuando tú como mujer lo manipulas, cuando te impones, cuando quiebras las reglas de Dios y las leyes de Dios, has entrado en adulterio. El adulterio, la palabra adulterio es mucho más amplia de lo que usted se imagina. Se es adúltero y es candidato para divorcio cuando una persona ve pornografía y quiere obligar a la otra persona a ver pornografía. Ha entrado en infidelidad, porque adulterio es una palabra que necesitas ir hasta la raíz. La raíz de adulterio es infidelidad. Tradicionalmente los pastores siempre han traducido que es meterse con otro hombre o con otra mujer. No, infidelidad es mucho más grande, mucho más amplio. Se es infiel cuando alguien quiere hacer un trío con su esposo ha sido infiel al pacto matrimonial. Es ahí sentencia de divorcio. ¿Entiende? Infidelidad matrimonial es cuando la persona se niega a cumplir, ha violado el pacto matrimonial. Infidelidad matrimonial es cuando alguien la golpea y amenaza contra su vida, ha violado el pacto matrimonial. Entonces, adulterio es mucho más amplio y más grande de lo que normalmente se ha enseñado. ¿Entiende? Hemos sido infieles. Con Dios hemos sido infieles. Pero Dios nunca ha sido infiel con nosotros. Amén. Nunca. ¿Ah? Mire lo que la Biblia me dice a mí. Primera de Corintios capítulo 10 verso 23. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca de los nunca Dios nos abandonará cuando estemos en la prueba, cuando estemos en la lucha, cuando estemos en el dolor o en el sufrimiento. Dios es fiel. Él está ahí. Él está ahí. ¿Qué vas a perder? Nada, porque Dios está en control. Aun cuando sea la noche más negra y sea el día más sufrido y cuando sea la agonía más espantosa, Dios está ahí y Él es fiel. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. Y luego 1 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué cosa? Es gracias a su fidelidad. Dice la palabra de Dios, porque no fuimos destruidos, porque su misericordia nunca decayó. Cuando yo hago un recuento de mi vida, hermano, yo soy nieto de pastores y soy hijo de pastores. Así que a mí ningún muchacho hijo de cristiano me cuenta la historia, lo viví yo. Y déjeme decirle que desde niño siempre fui rebelde, siempre fui el peor. Es más, conmigo decían la gente, hijo de pastor, lo peor. Y yo me defendía así, pero porque me junto con los hijos de los hermanos. Pero cuando yo puedo ver en mi vida cómo Dios me libró de tantas cosas, me libró de la muerte, me libró de peligros, me libró de verdad, a mí me ha librado de lo que usted no se imagina. Y es entonces cuando le digo a Dios, Señor, yo no merezco la vida, yo no merezco la salud, yo no merezco tu bendición, yo no merezco todo lo que tú me has dado, no me lo merezco, porque yo he sido infiel, pero tú has sido fiel conmigo. ¿No? Yo no sé si es su historia, la mía sí. La mía sí. Dios es fiel.
Número 16 que la Biblia me dice, Dios es justo. Dios es invariable e inmutablemente justo. Él es infinitamente justo en su propio ser, infinitamente justo en sus caminos. Dios es justo en sus decisiones. Es imposible que Él se desvíe de su propia justicia, ni siquiera, como dijo Santiago capítulo 1, verso 17, dice, en Él no hay variación. En Él no hay variación. Él nunca se va a mover a ningún lado injusto. Él no puede mirar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, porque hablar de justicia es hablar de rectitud. ¿Ah? Dios nunca de los nunca tolerará el pecado ni negociará con el pecado. Él no puede mirar el pecado con el más mínimo agrado. No puede tener tolerancia con el pecado. Por consiguiente, puesto que todos los hombres son pecadores, por naturaleza y por hecho, todos los hombres han sido condenados por la justicia de Dios. Y esto es una cosa importante que todo cristiano debe entender. El triunfo del Evangelio no radica en que Dios haya pasado por alto el pecado. Dios es justo en sus caminos. Dios es incapaz de considerar con ligereza o superficialidad el pecado. Dios nunca va a ser alcahuete con el pecado, ni va a tener cierta debilidad por alguna persona y hacerse de la vista gorda. Nunca. ¿Entiende? Nunca. Somos nosotros que confundimos las cosas. ¿Ah? Nos peleamos con el hermano, nos peleamos con el cónyuge y nunca pedimos perdón. Y nos hacemos los manuelos. Aquí no ha pasado nada. Nos acercamos a la esposa con la sonrisita, pero no pedimos perdón. ¿Sí o no? Pues déjame decirte una cosa. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo una cosa: si vienes al altar y traes tu ofrenda, pero estás peleado con tu hermano, deja ahí tu ofrenda, pero ve allá, arréglate con tu hermano y entonces regresa. O sea, en otras palabras, necesitas pedir perdón o perdonar y entonces venir y Dios aceptará tu oración. En otras palabras, usted tiene problemas con Dios cuando tiene problemas con la señora. Sí. Así que no solamente es hacerte el manuelo con la señora, es hacerte el manuelo con Dios. Pero Dios, lo que llama pecado, será pecado. Y lo que necesita ser confesado delante de Dios, necesita ser confesado delante de Dios. ¿Ah? El triunfo del Evangelio no radica en que Dios haya tratado con blandura el pecado, sino más bien que su justo juicio condenó el pecado y condenó al hombre por su pecado. La justicia de Dios determinó que la paga del pecado es muerte. Pero la justicia de Dios también proveyó para que alguien pagara ese precio, y ese precio lo pagó Cristo Jesús. Y dice la Biblia que la ira de Dios fue sobre él. Y él cargó en él el castigo. Es que es de verdad increíble. Cuando yo recuerdo a un anciano que me hizo la comparación. Dice, cuando Adán y Eva pecaron, dice, Dios sacrificó a unos corderos para vestirlos, porque estaban desnudos. Dice, pero cuando iba a sacrificar a los corderos, él que se sabe comunicar con los animalitos, dice, te lo voy a poner así, como un cuento. Dice. El corderito, Dios le dijo a los corderitos, los tengo que matar, los tengo que sacrificar. Y ellos dijeron, ¿pero por qué? Porque estos dos pecaron, desobedecieron, están desnudos y necesitan ser cubiertos. Y los corderitos contestaron, pero nosotros no tenemos la culpa. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Él no tenía la culpa. Él no tenía la culpa de mis pecados.
ni de los tuyos. Él no tenía la culpa de tus errores y mis errores. Él no tenía la culpa de mi infidelidad y tu infidelidad. Él no tenía la culpa de mi falta de amor por Dios. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario y la ira de Dios fue sobre él, para que la justicia fuera pagada. ¿Entiende? O sea, Dios no podía perdonar así nada más porque sí, porque es que muchos de nosotros pensamos que pecamos y Dios dice, ok, está bien, olvídalo. Entonces su justicia deja de ser justicia. ¿Entiende? Dios se destruye a sí mismo. Dios no es tan fácil que pueda decir, ok, mira, te la paso por esta vez. No. La paga del pecado es muerte. Y la única manera de que el juicio de Dios no venga sobre ti es que tú creas en Cristo, recibas a Cristo y lo dejes entrar a tu corazón. Porque entonces cuando Cristo viene a tu corazón, tú eres cubierto por la justicia de Cristo. Y te declara justo no porque eres justo, sino porque porque estás cubierto por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, siendo infiel, Dios te mira como si fueras justo, aunque no lo eres. ¿Entiende? ¿Ah? Ahora, la Biblia me da textos. Deuteronomios 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Salmos 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 33:4 y 5 dice, porque recto es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha en fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él jamás va a hacer algo injusto. Pero aquí viene la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Y qué de Ucrania? ¿Qué de esos ancianos que están muriendo ahí? ¿Qué de esos niños que esas bombas los están matando? ¿Qué de esa carnicería? ¿Dónde está Dios? No, que Dios es justo. Pero te olvidas de algo. Te olvidas que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y cuando lo hizo a su imagen y su semejanza, le dio libre voluntad de decidir. Por lo tanto, quien administra el destino de este mundo es el hombre. Y el que decide qué pasa o qué no pasa en este mundo es el hombre. Te lo pongo de la manera más sencilla. Dios te dio espermas y Dios te dio ovas para fecundar, ¿sí o no? ¿Y quién decide dónde dejas tus semillas? ¿Dios o el hombre? ¿Quién decide cuándo fecundan o con quién fecunda sus ovas? ¿Dios o tú? ¿La mujer? Es usted quien decide, no es Dios. ¿Quién decide una guerra? ¿Lo decide Dios o lo decide el hombre? Y usted dice, ¿pero qué? Lo decidió Putin y lo decidió el otro, ¿pero qué culpa tenían los demás? Culpa tenían. Porque cada país tiene el gobierno que merece. Cada país tiene el destino que merece. Nosotros somos como nación los que traemos hacia nuestra nación condenación. ¿Cuánto de esa gente estaba orando por Ucrania? Muy poquitos. Son contados con los dedos las iglesias que habían cristianas en Ucrania. Ahora, estoy diciendo que estoy a favor de esa masa. No me malentienda. Al contrario, oramos, yo oro todo y mi esposa, oramos todas las noches por esa gente. Todas las noches estamos pendientes de las noticias y para orar, y nos duele.
Y nos duele que no hayan entendido. Mire, ese es uno de los lugares donde se trafica muchos niños para la prostitución. Ucrania es el lugar donde más se trafica niños para la prostitución. Sí. O sea, el mismo pueblo trajo sobre él condenación. El mismo pueblo trajo sobre ellos el juicio. No de Dios al final de cuentas, propiamente, directamente, sino sus decisiones y las decisiones de otro. Cada uno. ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto. El libre albedrío del hombre lleva a sufrimiento. ¿Por qué sufre el hombre? ¿Por qué sufren los pobres? ¿Por qué hay tanta hambruna por la injusticia del hombre? ¿Por qué unos se hacen más ricos y no les importa? Mire, veía las noticias esta semana, a España están en paro los camioneros porque les subieron el 60% del precio de la gasolina y de esa forma ellos no pueden seguir trabajando. Hicieron huelga y le pidieron al gobierno y a las petroleras que bajaran eso. ¿Y sabe qué respondieron? Ok, les vamos a ayudar con el 20%. Y ellos dijeron, ¿20? Nos suben 60 y nos ayudan con 20. O sea, las petroleras y el gobierno que se hacen ricos no quieren asumir ese 60, sino que nos los cargan a nosotros y nos quieren engañar con un 20. O sea, el rico no quiere perder. El rico quiere seguir ganando y el pobre sigue siendo pobre. Yo le pregunto, ¿es de Dios la injusticia? ¿De quién es la injusticia? Es del hombre. Entonces la Biblia a mí me dice que el hombre es injusto, que Dios es justo. Si Dios se mete, ahora tú dices, pero que haga algo. Si Dios se mete, Él quiebra su justicia. De verdad. Pero Dios, a pesar de eso, en su milagro está protegiendo a mucha gente, a los que le buscan, a los que oran, y por los que oramos, porque aquí yo pregunto, ¿cuánto de la iglesia está orando por ellos? ¿Cuántos de ustedes cuando están comiendo rico se están acordando de gente que ya tiene días que no ha comido? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes que gozan de salud y haciendo ejercicios en el gimnasio están orando por aquel que perdió la pierna, el brazo, o que está en el hospital debatiéndose en la vida y la muerte por esa guerra? Y ahí vemos el egoísmo, como nosotros mismos nos olvidamos de los que sufren. ¿Dios es injusto? Cuando los que no sufren deberían orar por los que sufren, porque nosotros, dice, mire, se lo pongo de esta manera. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le estaba preguntando? Y él contesta, porque lo entendió perfectamente bien, y él dijo, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Básicamente él se estaba respondiendo solo, porque era lo que Dios le estaba diciendo, tú eres guarda de tu hermano es tu responsabilidad. Practicamos aquí en Estados Unidos un individualismo en todos los sentidos. Mire, hermano, nomás vea las casas cómo están diseñadas para individualismo. Cada niño tiene su cuarto. Podemos meter 2 en el mismo cuarto para que se comuniquen y hablen. Hasta 3 podemos meter ahí para que se comuniquen. No, le ponemos un cuarto a cada uno, así los separamos y les hacemos una vida individualista. Y todavía agarramos más y le ponemos la chapa a la puerta, la ponemos con pasador para que no podamos entrar. Porque hay que respetar su privacidad. ¿Qué privacidad ni qué nada? Métete a su cuarto, revísale hasta el último calzón que hay ahí. Y ve qué es lo que hacen, qué practican, revísale su computadora, porque está bajo tu cuidado y bajo tu educación. Tu responsabilidad. Pero individualismo. Y cada uno su televisión. Antes había una televisión en la sala para todos, ahora no, cada uno tiene su televisión. Viven en el mismo techo, pero no son familia. Cada uno vive aislado el uno del otro.
Y después preguntas, ¿por qué mi hijo ni se acuerda de mí? Se casó y nunca más volvió a llamarme. Pues tú le enseñaste el individualismo. Tú le enseñaste que la familia no tenía ningún valor. Tú le enseñaste que peleara por su privacidad y que se importara a él y nada más que él y que los demás no valían. Pero la Biblia me dice a mí que mi prójimo es mi responsabilidad. Dios es justo. Ahora llegamos al número 17, Dios es amoroso. Dios es amor. El amor es un atributo de Dios. El amor es un aspecto central de su carácter. El amor de Dios en ningún sentido está en conflicto con su santidad, con su rectitud, con su justicia o incluso con su ira. Sí, porque algunos dicen, pues no, que Dios es amor y mira cómo se aira. Aquí te voy a explicar una cosa. La ira de Dios, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no estés pensando que es la ira tuya. Sí, que cuando te enojas te pones como energúmeno y gritas y ofendes y insultas. Dios no hace esas payasadas. Que agarras la puerta del cuarto y la avientas, ¡pum!, para que sufra la canalla. Para que vean que yo aquí mando. Dios no hace esas tonterías. La ira de Dios no son esos gritos, ni esa cara de ogro, ni esa boca echando sapos y culebras. Esa no es la ira de Dios. Esa no es Dios en su ira. La ira de Dios, te la voy a definir de esta manera. Es el juicio que ha dictado sobre el pecado. Esa es la ira de Dios. Es el juicio que ha dictado sobre el pecado. Es todo. Él no hace aspavientos, él no grita, él no salta, no hace berrinches. Simple y sencillamente dice, has pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Sembraste mal. La ira de Dios dice, cosecha mal. Así, suavecito. ¿Sabe? A mi oficina han venido hombres llorando, haciéndose las víctimas. No, mi esposa ya no me quiere, yo no sé si tiene otro. Ya no es la misma cuando nos casamos, ella tan cariñosa, tan amorosa, ya estaba pendiente, me echaba lonche, estaba pendiente de mi ropa, de esto y del otro. Hoy ni me saluda. La ira de Dios. O sea, está cosechando y le digo, no se haga la víctima. ¿Se acuerda a ella que le servía la comida y usted salía con sus caprichitos? Esa comida no me gusta. ¿Cuántas veces no le dijo eso? Y yo, te lo paso al costo, hermano. Nunca se te ocurra herir a la cocinera. Nunca se te ocurre herir a la cocinera. ¿Sabes quién es la doña de la cocina? La que cocina. ¿Y sabe qué cosa te vas a comer? Lo que la doña diga y lo que la patrona diga. ¿Para qué te casas con ella? ¿Sí? Decidiste casarte con una colombiana, a comer colombiano. Así de fácil. ¿Usted lo decidió? Pues se hubiera conseguido la italiana, ya que le gusta la comida italiana. Pizzas y hamburguesas. Le digo, usted hoy cosecha lo que usted sembró. Es todo. Usted está cosechando lo que sembró. Eso es juicio de Dios. Eso es ira de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Ah? La ira de Dios es simple y sencillamente cosechar el pago de tus equivocaciones, de tus errores, de tu mala siembra. Eso es ira de Dios. Dios es amor. Decir que Dios es amor no significa que Dios ama. El amor de Dios es su esencia, es su naturaleza, es su forma de ser. De hecho, no existe
ninguna otra fuente de amor que no sea el amor de Dios. El amor verdadero solo tiene su origen en Dios. Y una de las mejores definiciones de amor es eso: el amor es sufrido, es benigno. Todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Ese es el amor de Dios. Dios es amor. Y nos dio el privilegio de compartir su amor con nosotros, de manera que nosotros humanamente hemos conocido el amor, pero el amor en nosotros es una actitud o es un sentimiento. En Dios es su naturaleza misma. Ese es el Dios en quien yo creo, cuyo amor nunca cambiará, cuyo amor va hasta la misericordia misma. Misericordia es compadecerse del pecador y no pagarle con el mismo precio. Dice el Salmo 103, dice: hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras iniquidades. Nunca nos ha pagado así, porque Dios es un Dios de amor. Por amor estás vivo, por amor gozas de salud, por amor tienes tantas cosas. Por el amor de Dios, Cristo fue provisto para tu salvación. La máxima expresión del amor de Dios ha sido Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y el número 18, ya casi acabamos. Dios es un Dios de gracia. La palabra gracia en el griego, charis, significa gentileza concedida liberalmente. Es dar un favor sin que la persona haya hecho méritos y lo esté recibiendo por recompensa. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece, su bondad nos da, nos bendice como si fuéramos dignos. Amén. Hermano, su gracia, su gracia fue manifestada en Cristo Jesús. ¿Merecía usted la salvación? No la merecía. ¿Merece que Dios se acuerde de usted? No lo merece. ¿Merece que Dios le ame cuando usted ha herido su amor? Porque mire, ese herir su amor, hermano, ¿cómo te lo pongo, hermano? ¿Cómo te lo pongo? Yo recuerdo cuando gradué de la escuela, no de la universidad, pero de la high school, mi madre me esperaba con una comida especial y mis amigos nos habíamos planeado irnos a festejar. Y mi madre me dijo, me felicitó y me dijo: te preparé la comida que más te gusta. Ya estaba ahí ya con el plato para servir. ¿Y qué cree que le contesté? Ay, cuando venga o mañana guárdamelo, sí, porque es que tengo que ir con mis amigos porque vamos a tener una... Dígame, ¿qué es eso? Hermano, mire, yo quiero que usted entienda qué siente una cocinera cuando prepara algo. Lo cocina con una idea bien clara y bien fija: sorprender al marido o sorprender a los hijos. Mire, se pule. Y que usted no le diga ni las gracias. Ni las gracias. O sea, el amor de Dios, hermano, ha hecho tantas cosas por ti y por mí, y ni siquiera las gracias. Mire, hermano, ¿sabe qué es la adoración? Todo este grupo que está acá, que nos ayuda a adorar a Dios, es que usted vino este domingo con una ofrenda, con un sacrificio de alabanza. ¿Sabe qué sacrificio? Sacrificio es que traían el cordero para ser sacrificado como una ofrenda a Dios. Cuando usted y yo venimos el domingo, venimos con un sacrificio de alabanza, con una ofrenda. ¿Entiende? Y venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a darle gracias. Venimos a exaltar su nombre,
Porque nos dio la vida, nos dio pan, nos dio felicidad, nos dio tantas cosas que nos dio. Pero cuando mi corazón es indiferente, cuando yo ni siquiera le doy las gracias, yo he herido su amor. Pero a pesar de que he herido su amor, Dios todavía me ama. Amén. A pesar de que he herido su santidad, pensando cosas incorrectas y haciendo cosas incorrectas y violando la ley de Dios, a pesar de ello, de que lo he ofendido, Él me ama. Yo te pregunto, ¿quieres más? Ese es el Dios en quien yo creo. Y por último, ese Dios de gracia que me da favor inmerecido. La Biblia me dice que Dios es bueno. Dios es bueno. En esencia misma, Dios abarca todo lo que es correcto, verdadero y amable. Él siempre actúa de manera agradable, hermosa, excelente. La bondad de Dios es siempre provechosa, útil y beneficiosa para su creación. Dios no actúa con injusticia o malicia. Dios desea toda bendición para nosotros. Dios es bueno. Dice la Biblia, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. ¿Hay algo que Dios te haya hecho mal? A través de la Biblia encuentro yo algo que siempre se va a recalcar desde la primera página de la Biblia hasta la última. Dios es bueno. Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque al escudriñar las Escrituras y ver lo que tú has revelado acerca de ti mismo, conocer tu carácter, conocer tu naturaleza, conocer tu grandeza, nos quedamos, Señor, impresionados, porque eres un Dios perfecto. En ti no hay error, no hay maldad, no hay equivocación. Eres un Dios tan grande que nuestra mente no lo puede comprender. Pero gracias por la revelación que nos has dado. Y que, Señor, has decidido que conozcamos lo necesario, lo que nos va a bendecir, lo que afectará nuestra vida de una manera maravillosa. Tú, Señor, has revelado cada uno de tus atributos para que nuestra fe esté basada en un Dios bueno, para que nuestra fe en ese Dios bueno también transforme nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, pero también nuestra relación con ese Dios. Padre, te pedimos perdón porque nuestra ignorancia nos ha llevado a verte como un diosito, como un Dios rebajado a humano, como un Dios sin importancia al cual ofendemos y herimos constantemente. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, perdona nuestras flaquezas, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra mezquindad al darte a ti, Señor, miserias de nuestro tiempo, miserias de nuestros dones, miserias de nuestra vida y de nuestro corazón. Somos mezquinos, Padre, pero a pesar de nuestra mezquindad, tú eres fiel. Nosotros hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel.
Tú todavía sostienes el pacto y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu gracia que se manifiesta todos los días. Gracias por el regalo más grande, Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Gracias por el Espíritu Santo, que es la presencia constante que está con nosotros todos los días. Gracias por ser nuestro Padre y por habernos adoptado por hijos. Gracias porque en tus manos estamos seguros. Gracias, Padre eterno, porque tu bendición es constante todos los días. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Enséñanos a amarte. Enséñanos a adorarte. Enséñanos a obedecerte. Enséñanos a entender que tú eres grande. Y enséñanos a humillarnos, al postrarnos de rodillas ante ti y reconocer que tú eres Dios. Te alabamos, te adoramos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra.